Bendito Padre, te damos gracias porque tú eres bueno con nosotros. Nos has mostrado tu palabra y a través de ella te has revelado a nosotros. Nos has hecho saber tu voluntad y nos sigues manteniendo en unidad en Cristo Jesús. Queremos rogarte que en este tiempo tú seas con nosotros en medio de esta enseñanza, Señor. Abre nuestras mentes, nuestros corazones estén dispuestos a escuchar tu palabra y a ponerla por obra, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos que hoy están aquí desde esta hora, Señor, y edifícanos a través de estos tiempos, Señor. Te rogamos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, continuamos con nuestra serie de Al Dios no conocido. Y es recordarles, hermanos, a ver, primero tengo que preguntarles, ¿quién tiene ya su lista de 5 personas? Levanten su mano. Muy pocos, Les recuerdo, hermanos, todo esto tiene que servir para aplicarlo, ¿sí? No se vale poner al esposo o la esposa en la lista, ¿sí? Si ya viene a la iglesia, ya. Pero, importante, hermanos, que tengamos esa lista, ¿sí? Les animamos a hacerlo porque todo lo que vamos a estar enseñando y lo que va a venir después de esto es con el fin de ponerlo en práctica. Entonces vamos a continuar y hoy vamos a ver otro de los atributos de Dios, ¿sí? El siguiente, por favor. Y ahora vamos a ver este atributo, Dios es justo. Y para ello vamos a estudiar en Génesis capítulo 19, versículo del 20 al 25. Me parece que estoy bien. O es del 16 al 25, me parece, ahí me equivoqué. ¿Sí, verdad? Bueno, ahí me disculpan donde vean el error y vamos a ir avanzando, ¿sí? Entonces, vamos ahí a Génesis capítulo 18, es que es 18, perdón. 18, 20 al 25. Dice la palabra: entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová, y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor de los 50 justos que están dentro de él? Lejos está de ti hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. ¿El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo? Miren, ¿todos estamos bien en el texto? ¿Sí? ¿Cuál es la palabra que más se expresa allí? Justo, justicia, ¿sí? Juez. Son palabras que tienen que ver con este atributo. Una de las cosas que vamos a ver aquí, ¿sí? Para los que han leído esta historia, para los que no lo han leído, básicamente Dios se presenta junto con 2 ángeles, lo que se puede entender. Y podemos entender que este hombre que se presenta delante de Abraham y platica con él tiene que ser Jesús, ¿no? Entonces él se presenta allí y lo primero que le dice o hace esta parte es hablar con él y decirle que él va a tener un hijo de Sara, ¿sí? Pero no nos vamos a meter en eso, simplemente es para que sepan de dónde resulta todo esto. Ahora, Dios dice que él no quería encubrirle a Abraham lo que iba a hacer después de esto. ¿Qué iba a hacer? Él iba a juzgar unas ciudades, a Sodoma y Gomorra. Ahora, ¿por qué no se lo quería encubrir? Básicamente porque en esa ciudad habitaba el sobrino de Abraham, Lot y su familia, ¿sí? Entonces, él le dice ahí en el versículo 20, si estoy bien, ¿verdad? Versículo 20. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se ha aumentado más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y lo que está diciendo básicamente es: voy a condenar a estas ciudades, ¿sí? Voy a juzgar a estas ciudades. Entonces, básicamente esta primera parte lo que está diciendo es que va a emitir un juicio, él va a juzgar a estas 2 ciudades. Y entonces
uno se pregunta, ¿por qué? Ustedes han leído esta historia y se dan cuenta que de repente Abraham está intercediendo por este pueblo, parece, ¿no? Y parece que es insistente, diciendo, bueno, Señor, pero si encontraras ahí 50 justos, ¿a poco destruirías estas ciudades, aún estando estos justos allí? Y le dice, no lo voy a hacer. Oye, pero si faltaran 5 todavía, vas a destruir a todos, y vas a destruir también estos justos que están allí. Y él dice, no, por amor de ellos no lo voy a hacer. Y así Abraham empieza a como que a interceder y a buscar de Dios misericordia, porque él decía que ahí había justos. Ahora él empieza a bajar la cantidad de manera que pudiera salvar a los que él creía que eran justos. Al grado que dice, bueno, y si hubiera solamente 10 justos, el Señor termina diciendo, bueno, por el amor de esos 10 justos no voy a destruirlos. Pero ¿qué pasó? Destruyó a Sodoma y Gomorra, ¿sí? Entonces, pero algo hace Abraham. Abraham apela a un atributo de Dios para que no suceda tal cosa. ¿A qué atributo está apelando? A la justicia de Dios, ¿sí? Entonces, ¿por qué intercede por él? Porque él sabía que Lot estaba allí, Lot y su familia, ¿sí? Entonces, eso es lo primero que vamos a entender. Ahora, evidentemente, el siguiente, por favor. Evidentemente, es claro que el texto Abraham está atribuyendo o está apelando a uno de los atributos de Dios, a su justicia. Y esto es real, esto es algo verdadero. Nosotros debemos entender que Dios es justo, que Dios hace justicia. Y podemos ver algunos textos que nos respaldan esta idea. Salmos 119, 137 dice, justo eres tú, oh Jehová, y rectos tus juicios. Salmos 116, 5, ciertamente es Jehová y justo, clemente es Jehová y justo, sí, misericordioso es nuestro Dios. Salmos 145, 17, justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Isaías 45, 21, al final del versículo dice, y no hay más Dios que yo, dice Dios mismo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. ¿Sí? Ahora, cuando nosotros hablamos de la justicia de Dios o que Dios es justo, no solamente tenemos que verlo en el sentido de encontrar palabras donde diga que Él es justo, sino en palabras que mencionen que Él es juez también, ¿sí? De hecho, si Dios es justo, esto es porque Él es juez. Vamos a la siguiente. Dice Génesis 18, 25, tomando el texto que estamos estudiando. Lejos de ti esté hacer tal que hagas morir al justo con el impío y que sea injusto tratado como el impío. Nunca tal hagas, dice, el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Salmo 7:11 dice, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Hebreos 12:23 dice, Dios es el juez de todos. Santiago 5:9, he aquí el juez está delante de la puerta. Hechos 10:42, se ha testificado que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Es decir, debemos entender que cuando se hable de la justicia de Dios, tenemos que ver a Dios como un juez, ¿sí? Porque Él es el que emite justicia. Él es justo, Él es juez y Él es el que emite justicia. Si tenemos dudas sobre la justicia de Dios, veamos el siguiente cuadro. Dios hace justicia y tenemos varios ejemplos de ello. En Génesis 3, Dios juzgó a Adán y Eva expulsándolos del jardín del Edén. Génesis 6 al 8, Génesis capítulo 6 al 8, Dios juzgó con un diluvio a los que vivían en la época de Noé. Génesis 19, Dios juzgó a Sodoma y Gomorra con azufre y fuego. Éxodo 7, Dios juzgó a Egipto con las 10 plagas. Éxodo 32, Dios juzgó al pueblo cuando adoraron al becerro de oro, siendo ejecutados por los mismos levitas. Dios juzgó a Nadab, Abiú, fueron consumidos por ofrecer fuego extraño en Levítico 10. En Números 16, Dios juzgó a Coré, a Datán y a Abiram, y fueron tragados por la tierra. Jueces 2 al 4, Dios juzgó a Acán y a los suyos, Josué 7,
Dios juzgó a Acán y a los suyos porque fueron lapidados por el mismo pueblo a causa de lo que habían tomado. Dios juzgó a Israel en el Canaán por ser infieles, siendo subyugados por otras naciones. Dios juzgó a su pueblo con la deportación, ¿sí? Y aún vemos que Dios juzga a los que no son creyentes, como el caso de Nabucodonosor y en el caso también de Belsasar, ¿no? Ahí hago una anotación, hay una diferencia entre Nabucodonosor y Belsasar. A Nabucodonosor se le permitió componer su vida, ¿sí? Y en el caso de Belsasar, pues él no tuvo la misma suerte, ¿sí? Es decir, si Dios es juez, entonces Él imparte justicia. ¿Estamos claros? O sea, evidentemente la Escritura, desde el principio hasta el fin, lo que vamos a encontrar es que tenemos un Dios que es justo. ¿Por qué? Porque es un Dios que se ha establecido como juez de toda la tierra. Él es juez de todos los hombres. Él es juez de todo y por tanto Él tiene que impartir justicia. Y vemos claramente que esto es lo que el Señor hace, ¿no? Y bueno, también podemos encontrar en el Nuevo Testamento cómo Dios imparte esa justicia. Por ejemplo, en el caso de Ananías y Zafira, cuando mueren, cuando sustraen de lo que ellos mismos habían vendido, ¿sí? Cómo juzga a Herodes y lo hace morir en ese momento por orgullo, por su propio orgullo. Y también podemos ver que a la iglesia de Corintio algunos hombres estaban padeciendo enfermedades y algunos hasta habían muerto. ¿Por qué? Por haber tenido en poco la cena del Señor, ¿sí? Entonces, ese Dios no es un Dios diferente en el Antiguo Testamento que en el Nuevo Testamento. Ese Dios justo, ese Dios juez que hace justicia e imparte justicia, la ha impartido desde el principio y lo seguirá siendo hasta el final. Entonces, yo lo que primero que necesito que podamos tener en nuestra mente, en nuestro corazón, que ese es nuestro Dios. Pregunta, ¿tú conocías a Dios como un Dios justo? ¿A un Dios que es juez y que es un Dios que imparte justicia? Es importante que nosotros entendamos quién es el Dios que adoramos, porque si no sería un Dios desconocido, ¿sí? Un Dios no conocido, como decía Pablo a los atenienses, ¿no? Dice A.W. Tozer lo siguiente, para hablar un poquito más a referencia a la justicia de Dios en la siguiente diapositiva. Dice, la justicia no es algo que Dios tiene, la justicia es algo que Dios es, ¿sí? Igual que lo que mencionábamos acerca de la bondad de Dios. Un gramático podría modificar la frase, solo por gramática lo dice, justo es algo que Dios es, pero yo digo no, la justicia es algo que Dios es. Dios es amor y así como Dios es amor, Dios es justicia, ¿sí? La justicia es un atributo de Dios que lo caracteriza a Él. Eso define su carácter, eso define su actuar de principio a fin. En todo lo que hace y en lo que estará haciendo el Señor, en todo lo que gobierna, Él siempre va a actuar con justicia. ¿Por qué? Porque Él en esencia es justicia. De Él no va a venir ningún acto de injusticia, no puede. ¿Por qué? Porque si se acuerdan, la semana pasada veíamos un atributo. ¿Por qué creen que no va a ser injusto? Porque Él es bueno, ¿sí? Y vamos a ver en otros atributos, porque Él es santo. Todos estos atributos se reúnen en estos mismos y nos hacen una referencia de lo que significa que Dios sea un Dios justo, que sea juez justo y que imparte justicia. ¿Sale? Dice el Salmo 97:2, nubes y oscuridad alrededor de Él, justicia y juicio son el cimiento de su trono. La base del actuar de Dios siempre va a ser su justicia. Él va a actuar con justicia, pues Él es un juez justo. Pero, ¿qué es la justicia de Dios? Abraham nos está dando una idea de qué podemos entender como esa justicia de Dios. Cuando Él dice, ¿destruirás también al justo con el impío? Lejos de ti es hacer tal, que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. ¿Se dan cuenta? Abraham nos está dando una referencia de lo que significa que Dios sea justo, o de lo que significa que sea justicia, que Él se haga justicia, que Él sea un juez justo. Y básicamente lo que Él está diciendo es que Dios, porque es justo, no puede tratar diferente a las personas. Él no puede tratar de la misma manera al que es injusto con el que es justo. Él no puede tratar de la misma manera al que es malvado
con el que es bueno. No lo va a hacer porque su naturaleza no se lo permite. Entonces cuando Abraham está apelando y está intercediendo básicamente por su sobrino Lot y su familia, ¿sí? Cuando él está intercediendo por ellos, él lo está haciendo sobre la base de lo que significa la justicia de Dios. Porque él está diciendo al final, el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Es decir, ¿qué es ser justo? Es no tratar al impío como al justo. ¿Sí? En el diccionario nosotros podemos encontrar una definición que tiene relación. El diccionario lo define como una virtud que inclina a dar a cada uno lo que le pertenece o lo que le corresponde. Y esto es verdad, hermano. Esto es cierto. Primera de Reyes 8:32 dice: tú oirás desde el cielo y actuarás y juzgarás a tus siervos, condenando al impío y haciendo recaer su proceder sobre su cabeza y justificando al justo para darle conforme a su justicia. ¿Se dan cuenta? Dios no va a actuar de manera injusta. Él va a dar a cada uno según sus obras, como lo dice Mateo 16. Cuando Dios llame a cada uno, dice que cada uno le va a dar según sus obras. Entonces, en resumen, podríamos decir que la justicia de Dios, ¿sí?, es la virtud de Dios que impide tratar al justo como al impío y que lo inclina a dar a cada uno según sus obras. ¿Estamos de acuerdo? Está claro, ¿verdad? Lo voy a repetir. En resumen, podríamos decir que la justicia de Dios es la virtud o el atributo de Dios que le impide tratar al injusto como al impío y que lo inclina a dar a cada uno según sus obras. Hasta este momento ya deberíamos de temblar de miedo. ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido esa idea, ¿no?, de que hemos pasado injusticias? ¿Sí? ¿Y qué pasa cuando pasamos injusticias? ¿Qué pedimos? Justicia, ¿verdad? ¿Saben qué pasaría si tú pides justicia? Que Dios va a actuar con justicia. Y eso te va a pasar a traer a ti también. Sí, yo no estoy diciendo que no debamos reconocer la injusticia. No, de hecho Dios nos ha dado la capacidad de entender la justicia. Es más, ¿a cuánto les gustan las películas? Que hay alguien de aquí que diga: no me gustan las películas, no me gusta ver las películas, porque no tienen sentido. No va. ¿Saben por qué las películas tienen tanto, llama tanto la atención? A pesar de que podemos estar viendo por ejemplo, ¿cuántos no lloraron cuando vieron a Jack muriendo en el Titanic? Era una película. DiCaprio estaba vivo todavía. ¿Sí? Pero ¿por qué cuando vemos una película podemos comenzar a verla y deseamos terminar de verla? ¿Por qué creen? Porque la mayoría de las películas presentan primero, ¿qué? Una injusticia. Pues para que se ponga bueno, presenta una injusticia. Generalmente, aún las películas biográficas, ¿sí?, ¿qué es lo que tratan de mostrarte de la vida de una persona? Lo difícil que fue su vida al principio. Y tú lo terminas de ver porque estás esperando que se haga justicia o que termines viendo que esta persona le fue bien al final, ¿no? Entonces, las películas, ¿sí?, tienen un éxito, son exitosas porque básicamente todos podemos reconocer cuando hay una injusticia. Y porque al final todos deseamos y queremos que se haga justicia, ¿sí o no? Ese es el sentido. ¿Saben por qué? Porque ese es un atributo comunicable. Dios ha comunicado uno de esos atributos, este atributo hacia nosotros. ¿Por qué? Porque es necesario que el hombre reconozca cuando hay una injusticia. Tiene la capacidad de reconocer cuando hay una injusticia. Y no es por un intelecto, no es por una capacidad intelectual que puede reconocer esa injusticia. Cualquier persona que vea a un hombre tomando a otra mujer sabe que eso es malo y que eso es injusto. Cualquier persona que le quite la vida a otra persona sabrá que eso es una injusticia. ¿Sí? Entonces Dios nos ha comunicado este atributo, así que no nos va a ser difícil entenderlo. ¿Saben cuál es el problema? Lo difícil para nosotros es creer que Dios es justo, porque a veces queremos medir a Dios conforme a nuestra propia justicia, ¿sí o no? Es más, nosotros queremos resolver todo conforme a nuestras propias justicias. Dios no sé qué está haciendo, ¿sí?, pero aquí mira cómo me fue y yo lo voy a resolver. Ese es el problema más grande del cristiano, que dice querer venir a adorar a un Dios que dice conocer, pero que desconoce que Él es justo. Puede decir que Él es justo, pero no puede en su vida práctica reconocer que Él es el que hace justicia. Entonces,
En resumen, eso es lo que podemos entender. Esto que está diciendo implica que Dios va a hacer justicia. Dios hará justicia. Miren lo que dice Romanos 2, del 6 al 11. Dios pagará a cada uno conforme a ¿qué? A sus obras. Vida eterna a los que perseverando en hacer bien buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, porque no hay acepción de personas para con Dios. ¿Sí? Cuando tú estés en una situación de injusticia y demandes de Dios justicia, ten cuidado, porque Dios no solamente va a hacer justicia con tu oponente, lo va a hacer contigo también. Ahora, ¿eso qué quiere decir? No, pues nadie pida justicia. No, hermanos, al contrario. Roguemos al Señor que Él haga justicia, pero no conforme a mis pensamientos, no como yo creo que Dios debe de hacer justicia, sino como Él lo quiera hacer. Cuando estemos pasando por una injusticia, sí podemos reconocer cuando hay una injusticia, pero no puedes decir, Dios no es justo porque mira, estoy padeciendo injusticia. Dios sigue siendo justo. Es más, Dios siguió siendo justo cuando Cristo fue a la cruz. Lo hizo por su justicia. ¿Sale? Entonces, la siguiente, nosotros tenemos que identificar que si Dios va a llevar a cabo ese juicio, ¿sí? O sea, Él va a hacer justicia, eso implica que va a haber un juicio, ¿sí? ¿Por qué? Porque Él está establecido que un día Dios juzgará al mundo, dice Hechos 17:31. Voy a leerles algún versículo que me ayuda a sostener esto también. Dice Primera de Pedro 4:17, porque es tiempo de que el juicio comience con la casa de Dios, y si primero comienza con nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Segunda de Pedro 3:7 dice, pero los cielos y la tierra existen ahora, están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Hebreos 10:30-31 dice, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. ¿Sí? Dios hará justicia, por tanto hay un juicio. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Hermano, no hay nadie, aunque hay ateos, no hay nadie que se pueda librar del juicio de Dios. ¿Sí? No hay nadie. ¿Sí? Ahora, hay algo muy importante. ¿Quién va a ejercer ese juicio? Pues Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es juez. Y básicamente podemos ver una prefiguración de ese juicio a Jesús como juez, y lo encontramos en Mateo 25. Mateo 25, versículo 31, dice, el Hijo del Hombre se sentará en su trono de gloria, y serán reunidos delante de él todas las naciones, y apartarán a los unos de los otros. Entonces el Rey dirá a los de su derecha, vengan a mí, benditos de mi Padre, y hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Y más adelante dice, entonces dirá también a los de su izquierda, apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Ya no nos está gustando mucho que Dios es justo, y que es juez. Hermanos, cada vez que hablemos de la justicia de Dios, tenemos que entender que eso implica que Dios está reservando un juicio, que Dios va a impartir justicia, que está impartiendo justicia, que lo ha hecho desde el principio, ¿sí? Y que lo sigue haciendo en medio de nuestras vidas, hermanos. Lo sigue haciendo con los reinos, con los reyes, con los gobernantes de este mundo, lo sigue haciendo en todo lugar, en todo momento, porque Dios sigue siendo juez justo, pero cuando hablemos de su justicia debemos pensar también que se habla de un juicio que viene más adelante. ¿Por qué? Porque Él está juzgando nuestras obras, pero no solamente eso, tiene que haber retribución por causa de nuestros pecados. Y eso nos lleva al aspecto, a la luz de lo que es la justicia de Dios. ¿Quién es el hombre? ¿Sí? No hay justo. Job 4:17 dice, ¿será el hombre más justo que Dios?
¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? Eclesiastés 7:20. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Salmos 51, 2 al 5. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Romanos 3:10 al 12 dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Por qué esas caras, hermanos? El problema del hombre, hermanos, la siguiente. Creo que el problema del hombre es esto. Entendemos que no hay hombre justo, ¿va? Pero ¿qué es lo que hace el hombre? El hombre se quiere justificar a sí mismo. El hombre quiere decir, bueno, yo no, como lo decía la vez pasada, yo no soy tan malo como otros, ¿sí? Pero la realidad es que la Escritura dice claramente que no hay ninguno que pueda decir yo soy justo delante de Dios. No es posible. Nehemías 9:33 dice, pero tú eres justo en todo en lo que ha venido sobre nosotros, porque rectamente has hecho, mas nosotros hemos hecho lo malo. El problema del hombre no solamente es que él es injusto. El problema más grande del hombre es que Dios es justo. Ese es el problema. Pues ¿saben por qué? Porque nunca podremos sobornarlo a Él, nunca podremos comprarlo a Él y torcer su justicia. No lo podemos. Miren, ¿cuántos han visto en juicios, sobre todo en Estados Unidos, donde hombres entran riéndose al juicio? ¿Saben qué significa eso? ¿Saben por qué lo hace, va? Porque compraron al juez. Porque pueden comprarlo. Porque pueden hacer un soborno y pueden hacerlo a su favor. Así es como mucha gente sale y libra la justicia de este mundo, comprando al juez. Pero el problema más grande del hombre ante su injusticia es que no es solamente que él es impío, que él es malo, es que no puede sobornar a Dios, que no puede cambiar su justicia y no va a pasar por alto su justicia sobre mi vida. Dice Deuteronomio 10:17, porque Jehová su Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de persona ni toma cohecho. No va a ser sobornado por esas buenas obras que tú piensas que tienes. A Dios no te puedes presentar de él y decirle, es que tengo un gran ministerio. No, es que yo sirvo en la iglesia. Es que doy dinero a los pobres. No puedes decirle eso porque a Dios no lo puedes sobornar con tus obras, hermano, con tu vida. No puedes hacer nada. ¿Saben por qué? Porque Él es justo y nosotros no lo somos. Les voy a poner un ejemplo, hermano. Imagínense que, y estoy haciendo una referencia, no sé si puedan entenderme, pero finalmente lo digo yo como padre. ¿Qué harías si llevaras a juicio al asesino de tu hijo? ¿Sí? Lo llevaras a juicio, lo presentas y el juez viene, ¿de qué se le acusa a este hombre? De matar a mi hijo, ¿sí? De matarlo. Y el juez después de esto pregunta, bueno, esto es lo malo que he hecho, ahora ¿qué cosas buenas has hecho? Dime qué buenas obras tienes, ¿sí? Y entonces el asesino empieza a decir, bueno, yo doy dinero a los pobres, fíjate que yo ayudo mucho a cruzar la calle a una abuelita que siempre está en peligro, llevo de comida a los pobres también, le doy a la gente que está en la calle, ¿sí? Doy diezmos, doy ofrendas. Ok, imagínense que ese juez en ese momento quiere hacer un juicio entendiendo tanto lo malo que hizo como las buenas cosas y los pone en una balanza. No, pues fíjense que este hombre sí es muy bueno. ¿Qué pensarías tú de ese juez? ¿Ese juez es justo? Pero así hacemos, hermanos, así nos presentamos delante de Dios, queriéndole decir, Señor, yo hago cosas buenas. Pero no veas el pecado de mi corazón, no veas la maldad que tengo yo. Mírame, ve mis buenas obras, mira que yo vengo a la iglesia, yo estoy leyendo tu palabra. ¿Y qué es lo que dice el Señor? En aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, pero yo les diré, yo no los conozco.
Pero Señor, nosotros hicimos esto en tu nombre, predicábamos en tu nombre, sanábamos personas, hicimos milagros. Yo nunca los conocí, dirá el Señor. ¿Saben por qué? Porque se les olvidó que Dios es justo. Y creen que podríamos comprar la justicia de Dios o el amor de Dios con nuestras obras. ¿Qué es lo que dice el Antiguo Testamento? El profeta diciendo, tus mejores obras son como ¿qué? Trapos de inmundicia. Tus mejores obras. Y con eso queremos convencer al Señor. Pero ¿sabes qué? El Señor actúa con justicia. Pregunta, ¿Dios trató igual al justo que al injusto en el caso de Sodoma y Gomorra? ¿Lo hizo? No, no lo hizo. Miren lo que dice 2 de Pedro 2, 6 al 10. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolos a ceniza y poniéndolos de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio, y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencias e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces. El Señor no actúa con justicia siempre y no va a tratar al justo como al impío. Pero aquí viene un problema, hermanos. Estamos de acuerdo que Dios es justo, ¿verdad? Que Dios es juez y que Él hace justicia, que no podemos sobornarlo, ¿verdad? Que nosotros somos injustos, que somos pecadores y no hay manera de que pueda justificarnos por nuestras obras. ¿Estamos claros, verdad? Entonces, ¿cómo nos salva el Señor? En la siguiente, hubo un hombre teólogo llamado Anselmo que formuló una pregunta a Dios. Bueno, la hizo, evidentemente nos ayuda a entender, ¿no? Y él preguntó, ¿cómo perdonas al malvado si tú eres justo, supremamente justo? ¿Cómo puedes tú justificar a un hombre malvado y seguir siendo justo? O sea, ya entendí que Dios es justo y que yo soy malvado. Entonces a mí no me puede tratar como justo porque yo no soy justo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo Dios puede perdonarme sin que deje de ser justo? ¿Cómo le hace el Señor? Bueno, dice, por ejemplo, Isaías 53, 10, 11. Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano y prosperará. Verá el fruto de su aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. La única manera en la que el Señor nos justifica es que alguien tome nuestro lugar. Vamos a verlo, por ejemplo, en Romanos 5, 18, 19. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación de todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. ¿Sí? La siguiente. Miren lo que dice Sugel Michelén, para que entendamos un poquito más. ¿Es acaso que Dios decide pasar por alto nuestra culpabilidad y decretar una amnistía? De ninguna manera. La justificación y la amnistía no son sinónimos. Cuando se proclama una amnistía, se está pasando por alto un mal proceder y renunciando a llevar a cabo la justicia. Esta palabra proviene del griego amnestia, que significa olvido. Pero si Dios hiciera algo así, estaría actuando en contra del más elemental principio de justicia establecido por Él mismo. Debido a que Él es justo, Él no puede pasar por alto su justicia. Él no puede perdonarnos únicamente como para olvidar lo que pasó. Miren, muchos dicen borrón y cuenta nueva. Dios no puede hacer eso. ¿Por qué? Porque Él es justo. Entonces, ¿cómo le hace Dios para perdonarnos, para justificarnos, sin que deje de ser justo? Porque si Él deja de ser justo, ¿qué cree que va a pasar? Él deja de ser Dios, o Él no es Dios.
Bueno, vamos a ver Romanos 3, 23 al 26, ya casi termino. Versículo 23, pues todos hemos pecado, ¿sí o no? Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios, ¿sí o no? Sin embargo, con una bondad que no merecemos, eso es gracia, Dios nos declara justos por medio de ¿quién? Quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Versículo 25, pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son ¿qué? Declaradas justas. Miren, eso hay bueno, ahorita se los digo. A los ojos de Dios, cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia. Cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado. Dios hizo todo esto para mostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial y declara a los pecadores justos a sus ojos cuando ellos creen en Jesús. La manera en la que Dios no pasa por alto su justicia, no la pasa nunca por alto, hermano. Nos perdona. Miren, aquí hay algo importante. Él dice que nos declara justos. En ningún momento está diciendo que somos justos, sino que nos declara justos. Es como la sentencia del juez diciendo, bueno, te declaro inocente. Pero ojo, no eres inocente. Sigues siendo injusto. Para que esto proceda, esto tiene que funcionar cuando creemos que Jesús es el que tomó mi lugar en la cruz. ¿Sí? Somos declarados justos por medio de Cristo Jesús. ¿Cuándo? Cuando creemos que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Cuando eso pasó, dice que ahí se mostró la justicia de Dios. ¿Saben por qué? Porque Dios no podía pasar por alto su justicia. Alguien tenía que pagar y ese fue Jesús. Tú no podías pagar, ¿sí? Pero te perdonó. Pero no podía pasar por alto su justicia. Alguien tenía que pagar, fue Jesús. ¿Sí? Esa es la manera en que nos declara justos. Y esa es la manera en la que se muestra la justicia de Dios. ¿Está claro, hermano? ¿Cuándo se declara esa justicia? Cuando creemos a través de la fe en Cristo Jesús. Ese es el tema. Nosotros somos declarados justos. Mis pecados le fueron cargados. A eso es lo que se le llama la doble imputación. A Él se le cargaron mis pecados y a mí se me cargó ¿qué? Su justicia. Miren, me agrada mucho cómo dice ahí el Señor. Dice que ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado. Y arriba dice, las personas son declaradas justos a los ojos de Dios. ¿Saben qué es lo que pasa? Cuando tú crees en el Señor Jesucristo, el Señor te ve con ojos de amor. ¿Sabes por qué? Porque a quien está viendo no es ese pecador, sino a Cristo Jesús. Entonces, cuando pasa esto, la justicia de Dios se revela claramente, ¿sí? Entonces, no es porque nosotros seamos justos, sino que fuimos declarados justos cuando creímos, cuando depositamos nuestra confianza plenamente en el Señor Jesucristo, ¿sí? Finalizo, hermanos. Al final, entonces, esto debe de llevarnos a confiar en su justicia. Romanos 8:33 dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo es el que murió. Más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Nada nos separará del amor en Dios, que es en Cristo Jesús. Entonces, hermanos, debemos entender esto, no somos justos, ¿sí? Y Dios no podía pasar por alto mi maldad. No podemos sobornar a Dios con nuestras buenas obras. Lo único que puedo yo hacer para ser justificado es confiar en la obra de nuestro Señor Jesucristo hecha en la cruz, porque allí en la cruz se plasmó claramente la justicia de Dios, perdonándonos, pero no pasando por alto nuestra maldad, sino que la pagó por medio de Jesucristo. Cristo murió, derramó su sangre por nosotros, para que pudiéramos entrar a la vida eterna. Así que cuando venga ese juicio, hermanos, ¿qué creen que van a decir? ¿Qué crees que te va a decir? Vengan aquí,
Vengan a mí, benditos de mi Padre, y entren a la vida eterna. ¿Sí? Solamente por la fe en Cristo Jesús, porque no hay obra que te justifique, no hay nada bueno que tú puedas hacer para entrar a la gloria de Dios. Eso lo hizo Cristo cuando dijo, consumado es. Consumado es. Entonces, si confiamos en que es Dios justo, entonces vivamos confiando en su justicia, hermano. Primero, no pensemos ni tengamos duda acerca de lo que Dios hizo en la cruz. Porque a veces tenemos duda de lo que estamos haciendo, de nuestra vida, y decimos, Dios no nos salvó. Pero la realidad es que sí, el Señor nos ha salvado. Si nosotros hemos depositado nuestra fe en Él, podemos estar seguros que cuando venga el día del juicio, ¿sí?, nosotros estaremos en la gloria de Dios. ¿Sí? No por nosotros, sino por lo que el Señor hizo en la cruz. Y allí el Señor mostró su completa justicia. ¿Sí? Entonces, hermano, una manera práctica de aplicar esto: no hagas justicia en tu propia mano. Confía en la justicia de Dios. No hay nada que te esté pasando en tu vida que sea tan injusto como lo que sucedió con Cristo. El justo por los injustos. Eso sí fue injusto. Pero aún en eso se mostró la justicia de Dios, no en nuestras obras. Entonces, si creemos que Dios es justo, confiemos en su justicia. No solamente para nuestra salvación, sino en la manera en la que el Señor juzga todas las cosas que pasan en este mundo, hermano. El Señor no solamente va a reservar su juicio contra los impíos, hermano. El Señor está juzgando en todos nuestros actos. Si bien no estamos condenados, pero el Señor tiene control de lo que pasa. Dios abomina la injusticia, ¿sí? Y el Señor tiene control de todo lo que pasa con nuestras vidas. Así que confiemos en su justicia, porque tenemos un Dios justo, un juez justo que ejerce justicia. Amén. Vamos a orar. Bendito Padre, te damos gracias en esta mañana. Ayúdanos a conocerte más a ti, a reconocer que tú eres un Dios justo, que nunca vas a permitir que nos acerquemos a ti con sobornos, Señor, porque no hay nada que podamos hacer para ganar tu justicia. No hay nada que podamos comprar, o no hay nada con lo que podamos comprar tu justicia, Señor. Pero damos gracias también a nuestro Señor Jesucristo, que por su sangre en la cruz, por su sacrificio en la cruz, hoy nosotros tenemos redención. Hemos sido declarados justos delante de Dios por la obra preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Te pido, Padre, que nos ayudes a reconocer y a entender y a buscar siempre la verdad en tu justicia, Señor, y a también actuar con justicia, Padre. Te ruego que seamos hombres que confiemos y mujeres que confiemos en tu justicia, y que tú sigues siendo un juez que es imparcial y que no hace excepción de personas. Ayúdanos, Señor, a poder mirar tu obra, la obra de nuestro Señor Jesucristo, como el medio en el cual debemos y podemos confiar para entrar a esa gloria eterna. Ayúdanos también a compartirlo, Señor, a mostrarles a aquellas personas que no creen que tú eres un Dios justo y que un día estarás llamando a todos a tu juicio, Señor, y darás a cada uno conforme a sus obras. Pero aquellos que hayan confiado en ti, Señor, estarán contigo para siempre. Ayúdanos, Señor, a recordar tu justicia y a hacer una muestra de tu justicia, confiando siempre en ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén.